Y hoy comenzó, lo vimos todos, la franja electoral. Hoy comenzó la franja electoral. Donde el cambio no fue más que una promesa. Qué alegría. Lenka perdió a su hijo en las condiciones más terribles que alguien pudiera imaginar. El futuro empieza ahora. Yo soy Johannes Kaiser. La versión más potente de Chile. ¿Y saben qué? Decidí que voy a hacer mi propia franja. Oye, increíble. Un candidato hizo toda su franja electoral con inteligencia artificial. Tan loco. ¿Con IA? ¿En serio? Sí. Ahora los candidatos compiten hasta por quién usa mejor la tecnología. Technology. Eso allá sería impensable. Allá solo hay una franja y siempre del mismo partido. Oye, qué loco, ¿eh? Acá en Chile hasta la inteligencia artificial tiene su espacio político. En Cuba ni la gente real lo tiene. Imagínate. No. Hace tiempo que te sueño con verte. Hay que salir a hacer una gestión y por supuesto que no me puede faltar esto. Eli, tú has escuchado el refrán que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Sí. ¿Y en Cuba cuál es la versión de Cuba? ¿Cuál es? La java. La java. El bolso es el mejor amigo del hombre en Cuba. Pero sigo pensando una cosa. Me he dado cuenta de que hasta la inteligencia artificial puede opinar cuando hay libertad. Vamos para la calle. ¿Ya cómo la pesca? 6 en 5 lucas, mi amor. 6 en 5. Está bueno. Poroto pelado. Mejor sin polvos de hornear. Ya. Sí, creo que mejor sin polvos de hornear. Mira, Anauri recomendándome qué tipo de harina comprar. Está aprendiendo cocina. Los directos los domingos está funcionando. Solo me llevo por mi intuición. Ya. Instinto de cocinera. Mira, Eli ahora mismo vio un arroz que le gustó y después dijo, no, es grado 1. ¿Ya aprendiste la diferencia entre grado 1, grado 2 y grado 3? Sí, porque el grado 1 queda así como amelcochado y el grado 2 es granado. Cuando llegamos a Chile, eso fue una de las cosas que tuvimos que ir aprendiendo. Arroz grado 1, arroz grado 2, grado 3. En Cuba el grado de arroz es el que encontraste y cómpralo, que no hay más. Estaba comprando unas cosas, pero venía pensando en lo de la franja electoral, que en Cuba la televisión tiene una sola voz y es la del gobierno. No existen comerciales electorales, ni mucho menos candidatos para la presidencia. Es que no hay elecciones, ni hay candidatos, ni hay nada. ¿Cómo va a haber? Recuerda que en el minuto 6 está mi franja. Vamos a la casa. Gracias. Se cuidan. En Chile, en cambio, cada partido político tiene su espacio. Compré pancito, pero vean una cosa que es increíble. Acá, en estas elecciones electorales de acá de Chile, que tenemos la oportunidad por primera vez en la vida ver cómo funciona todo este ambiente en un país con la cuestión electoral, ¿no? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Y tú encuentras a personas con opiniones políticas diversas en la calle. Hay como 7 candidatos y cada candidato tiene su publicidad, su franja electoral, su spot publicitario y tú eliges qué candidato seguir, en qué canal de televisión verlo. Hay libertad hasta para cambiar de canal. ¿No te gusta este? Cambias de canal y sigues al otro.
En Cuba, cuando hacen un discurso, te lo meten en todos los canales para que no te escape o apaga el televisor. Chile. Siempre hicimos algunas compritas. Justo esta semana descubrí qué es la franja electoral. Y mira, podría opinar de todas, desde lo audiovisual, la narrativa, el mensaje y, ¿por qué no?, de las propuestas también. Pero hubo una que me dejó pensando, la de Meo. Spacey. Infierno. Pica. No sé si la de Meo convenció a alguien, pero sí convenció a la inteligencia artificial porque la usó a full. Así que suscríbete a este maravilloso canal ahora. ¿Saben qué? Esto me ha puesto a pensar en lo poderoso que se ha vuelto la herramienta de la IA. Es como la nueva varita mágica de los que no tienen presupuesto, de los que no tienen creatividad. O quizás es la herramienta que estaban esperando todos los genios para explotar su talento. No sé. Pensando. ¿Y saben qué? Decidí que voy a hacer mi propia franja, pero no de política, una franja de los sueños. Le voy a preguntar a la inteligencia artificial qué pasaría en un mundo donde el algoritmo ya no es un misterio, donde cada clic se convierte en oro digital, donde los creadores más famosos del planeta fueron reemplazados por una sola voz. Nació ella. NaurysVlogs. No hay MrBeast, ni Logan Paul, ni Bai, solo una cubana rubia en Valparaíso, que conquistó el corazón del mundo entero, y los primeros 999.999 suscriptores los consiguió antes del desayuno. En este universo alterno, los premios YouTube ya no se entregan, se imploran. Los influencers viajan kilómetros para conseguir una selfie con la creadora que rompió internet sin romper un solo huevo. Los gobiernos la citan en discursos. Las universidades enseñan su receta del cacerolazo como patrimonio cultural. Y la inteligencia artificial solo existe para editar sus videos más rápidos. Dicen que cuando Naurys sube un vlog, los servidores tiemblan, la Wi-Fi se arrodilla y el algoritmo suspira. Hoy, YouTube se rinde oficialmente. Señoras y señores, la humanidad ya no mide el tiempo en años, sino en views. Y hoy, NaurysVlog acaba de alcanzar el 1.000.000. ¿Ves? Sin productora, sin cámara, sin guionista, solo imaginación. Si un día esa placa llega a ser real, va a ser gracias a ti, que crees en la libertad y la creatividad. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería utilizarse la IA en política o solo en arte? Recibiendo en el Bernabéu a Juventus, una promesa de partidazo. La inteligencia artificial no reemplaza la libertad, mi amor, pero sí puede amplificar la voz de los que la usan con propósito. Que en un país libre, hasta la IA puede expresarse. Y en un país reprimido, ni las personas reales podemos hacerlo. Así que gracias por ver el video y déjame tu comentario. ¿Qué te parece el uso de la IA? Y yo te enseño esto así como si estuviera publicitándolo. Nada, es que pica mucho. Chao.